Me llamo Abel Hernández. Fui sacerdote durante 40 años en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde la fe era tan pura como el aire seco del altiplano. Durante décadas pensé que estaba sirviendo a Dios, guiando a una comunidad sencilla y devota. Pero estaba equivocado. Bajo la iglesia, donde celebré misa por casi medio siglo, dormía algo que no debía ser despertado, algo que habíamos estado alimentando sin saberlo. Esta es mi confesión y debe ser escuchada. Llegué a San Miguel de los Remedios en 1983, recién ordenado, con apenas 28 años y una fe limpia, casi ingenua. El obispo me envió con palabras amables San Padre Abel. Esta comunidad necesita un pastor joven. San Elías era una parroquia remota, pero viva, con una historia profunda que se respiraba en sus piedras centenarias. Las calles eran de piedra, las casas de adobe, y el aire olía a incienso, tierra mojada y pan de anís. Me enamoré del lugar desde el primer instante. El templo, una construcción de piedra volcánica con más de 400 años, se alzaba en el centro del pueblo como un corazón que latía al ritmo de sus fieles. No imaginaba entonces que ese mismo corazón ocultaba un secreto milenario. Eu primer Giau don Evaristo, el sacristán, me mostró la iglesia. Aquí se han casado mis abuelos, mis padres, yo mismo, y ahora vienen mis nietos a misa, me dijo con orgullo. El interior era una joya colonial, retablos dorados, imágenes policromadas, columnas salomónicas que ascendían hacia una cúpula decorada con ángeles. Me sentí pequeño y a la vez privilegiado. El púlpito, las bancas, los vitrales, todo tenía la pátina de siglos de oración. Cuando celebré mi primera misa, sentí una conexión sagrada con ese lugar. La comunidad me recibió con aplausos y abrazos. Nunca había sentido tanto amor en un solo día. Los primeros años fueron una bendición. Celebraba misas al amanecer para los campesinos y al mediodía para las familias. Daba catequesis bajo la sombra de los pirules, confesaba a jóvenes enamorados y acompañaba a ancianos moribundos en sus últimos suspiros. La vida tenía un ritmo sereno y constante. El pueblo vivía su fe con una pureza que me conmovía. No había ostentación ni apariencias, era devoción sincera. La parroquia era el alma del pueblo. Durante las fiestas patronales, todo San Miguel se volcaba en procesiones, música, flores y rezos. Me sentía útil, en paz, pleno. A veces me preguntaban si no me aburría en un lugar tan pequeño, tan apartado del mundo. Yo respondía siempre lo mismo aquí. Encontrado lo que buscaba una comunidad auténtica. Las semanas pasaban con una rutina sagrada. Los lunes llegaban los comerciantes, los martes era día de plaza, los miércoles visitaba el panteón, los jueves daba pláticas prematrimoniales, los viernes organizaba el rosario, los sábados, confesiones, y los domingos, la Misau Meyer. Cada día tenía su propósito, su rostro, su oración. La fe se respiraba como el polvo de los caminos. Mi rutina era casi monástica. Me levantaba a las 5:30, rezaba en la sacristía, mientras el café de olla perfumaba la casa parroquial. Doña Soledad, mi cocinera, me contaba las novedades del pueblo con su voz pausada y maternal. Después celebraba la misa diaria ante unas pocas almas fieles. Acariciaba cada palabra del Evangelio como si fuera un acto de amor. Era feliz. Sentía que Dios me había puesto en el lugar exacto. Nunca imaginé que debajo de ese altar que tanto veneraba se escondía algo tan oscuro. Con el paso de los años me convertí en parte del paisaje. Du povo. Los niños me saludaban con gritos de alegría. Los ancianos me buscaban para bendecir sus casas. Los jóvenes me pedían consejo. Vi crecer a generaciones enteras. Bauticé a niños que años después casé con sus novias de infancia. Todo era cíclico, bello, humano. Las bodas eran fiestas que duraban días. Los funerales, despedidas solemnes cargadas de amor. Y los bautizos, recordatorios del milagro de la vida. Cada rito tenía su lugar, su historia, su profundidad. Era una vida sencilla, pero colmada de sentido. Pero nada dura para siempre. En 2020, como en el resto del mundo, la pandemia llegó a San Miguel. Al principio parecía algo lejano, ajeno, luego las restricciones,
el miedo, la distancia. Fue entonces cuando llegó también la noticia que cambiaría todo Han. La iglesia necesitaba una restauración urgente, grietas, filtraciones, hundimientos. El arquitecto Raúl Mendoza me explicó que debían levantar el piso del altar para reforzar los cimientos. Al principio fue solo eso, una obra de mantenimiento, pero debajo de esas losetas desgastadas por siglos de oración, algo nos esperaba, algo que nunca debimos desenterrar. Los trabajos comenzaron en marzo de 2021. Era un año difícil, con restricciones todavía vigentes, pero la comunidad aceptó con resignación el traslado temporal de las misas a la capilla de Santa Rita, un edificio moderno, sin alma, que distaba mucho de la majestuosidad de San Elías. Yo, sin embargo, decidí permanecer cerca de mi iglesia, supervisando cada martillazo, cada loseta levantada, cada imagen protegida con cuidado reverente. Los albañiles eran hombres serios, respetuosos, que trabajaban en silencio como si intuyeran que el lugar guardaba secretos antiguos, y lo hacía. El primer indicio de que algo no estaba bien vino con un llamado de David Salinas, el joven arqueólogo de la UNAM que se había unido al proyecto como parte del protocolo oficial. «Padre, necesito que venga cuanto antes», me dijo por teléfono. Su voz era tensa, casi temblorosa. Llegué a la iglesia en menos de 10 minutos, con el corazón acelerado. David me esperaba en el presbiterio, donde habían comenzado a levantar el suelo. Las losetas habían sido cuidadosamente removidas y en el subsuelo de tierra apisonada se marcaban líneas rectas, patrones geométricos grabados en piedra. «Esto no es parte de la iglesia colonial», me explicó. «Es algo mucho más antiguo». El silencio en ese momento era total, apenas roto por el eco de nuestras respiraciones. Me agaché a observar mejor. Las piedras estaban dispuestas con una precisión inquietante. No eran cristianas, no eran nuestras. Durante los días siguientes, la inquietud se volvió parte de mi rutina. Las palas revelaban más piedras, más formas que no entendíamos. David y su equipo trabajaban con delicadeza, como si temieran romper algo sagrado o algo maullito. Un altar circular tallado en roca apareció poco después, decorado con símbolos que ningún experto pudo identificar como aztecas, zapotecos, olmecas, ni mayas. «San Padre, esto no aparece en ningún libro», me confesó David una tarde. «Estamos ante una civilización no documentada o una forma de culto completamente desconocida». Las palabras me helaron la sangre. Yo, que durante años había leído sobre teología, historia de la iglesia, evangelización de América, no sabía nada sobre lo que dormía bajo mis pies. Pero lo peor aún no había sido descubierto. A mediados de mayo, al excavar cerca del altar prehispánico, encontraron restos humanos, no esqueletos completos, sino huesos organizados en patrones, con marcas de corte ritual. «Padre, esto era un centro de sacrificios humanos», me dijo David con la seriedad de quien conoce el peso de sus palabras. Sentí que el aire me faltaba. Durante 37 años había celebrado misa, consagrado el pan y el vino, invocado a Cristo, justo sobre ese lugar, un espacio donde otros sacerdotes, de otra era, habían ofrecido sangre humana a deidades que no conocíamos. A mi alma se estremeció. ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? ¿Habíamos santificado un sitio maldito o habíamos sido cómplices sin saberlo? Llamé al obispo de inmediato. Le relaté lo que habían encontrado. Su respuesta fue racional, fría. «No es inusual, padre. Muchas iglesias se construyeron sobre templos indígenas. Es parte de nuestra historia». Pero aquello no era solo un templo indígena. Era algo más oscuro, más profundo, más antiguo. Yo lo sentía, lo intuía. No era solo una superposición cultural. Era una herencia viva. Esa noche, mientras caminaba solo por la casa parroquial, me asaltaron preguntas sin respuesta. ¿Era posible que nuestras oraciones hubieran purificado ese lugar? ¿O, por el contrario, habíamos mantenido activo un poder que jamás debió ser despertado? Empecé a leer, a investigar, y cuanto más sabía, más me aterraba. El arqueólogo David me buscó otra vez en junio. Había encontrado una cámara subterránea conectada al templo. «No es una cripta», me dijo. «Es otra cosa». Me pidió que me asomara por la entrada. Lo hice y lo que vi
me paralizó. Paredes talladas con símbolos extraños, que no correspondían a ninguna cultura mesoamericana. En el centro, un altar de obsidiana negra, brillante como si lo hubieran pulido ayer. A su alrededor, canales diseñados para conducir líquidos hacia una cavidad central. ¿Eso es sangre?, pregunté, sin querer conocer la respuesta. David asintió. Seca, pero sí en sangre humana. Este altar fue usado por siglos. No pude más. Salí tambaleando al aire libre, sintiendo que mi mundo se resquebrajaba. Me alejé de la excavación, dejé de celebrar misa en Santa Rita, alegué una enfermedad, lo cual no era mentira. Estaba enfermo del alma. Pasaba horas en mi despacho, rodeado de libros sobre ritos antiguos, exorcismos, teología del espacio sagrado. Ninguno me daba paz. Doña Soledad, siempre atenta, me preguntó si todo estaba bien, solo complicaciones arqueológicas. Nada más. Le respondí, pero mentía. Sabía que algo profundo y oscuro se estaba despertando. Bajo San Elías, algo que las piedras habían guardado por siglos. Y yo sin quererlo estaba siendo parte de eso. La noche en que David me mostró los símbolos tallados en la cámara, supe que ya no había marcha atrás. El altar de obsidiana era solo el principio. Los grabados en las paredes no eran simples adornos rituales. Eran parte de un lenguaje, una escritura que, según los expertos, no pertenecía a ninguna civilización conocida. Padre, me dijo David mientras desplegaba fotografías y libros. Abiertos en su mesa improvisada, estos símbolos no son aztecas, ni zapotecos, ni olmecas, son anteriores y no tienen paralelo conocido. Me senté lentamente, sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. Las imágenes que había visto en la piedra me habían provocado un miedo irracional, un pánico ancestral que me erizaba la piel como si tocara algo prohibido. David continuó. Habían consultado a lingüistas, arqueólogos e incluso especialistas internacionales en simbología antigua. Todos coincidían en lo mismo. Los signos parecían codificar conceptos que superaban el entendimiento humano convencional, como si fueran mensajes diseñados no solo para ser leídos, sino para ser sentidos, interiorizados, vividos. Algunos de nuestros colaboradores aseguran haber tenido sueños extraños tras estudiar estos grabados. Confesó David en pesadillas recurrentes, en sombras, en voces. Me estremecí. Ya no se trataba solo de historia o arqueología. Algo se había abierto bajo San Elías y lo había hecho con una intención. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que vino después. Los análisis de carbono 14 realizados sobre los restos humanos y las cenizas encontradas en la cámara arrojaron fechas imposibles. Estamos hablando de más de 3000 años de antigüedad, dijo Daviden. Pero había algo aún más escalofriante. La última ceremonia registrada en la cámara databa de apenas 3 días antes de la llegada de los misioneros franciscanos en 1583. Lo repitió lentamente, como para asegurarse de que lo entendiera bien. Los sacrificios se detuvieron justo antes de que se fundara la parroquia. Fue como un puñal invisible. No estábamos sobre ruinas inofensivas del pasado. Estábamos sobre un lugar activo, vivo, que había cambiado de rostro, pero no de propósito. Los registros encontrados tallados en piedra meticulosamente preservados hablaban de rituales sincronizados con eventos astronómicos en eclipses, solsticios, alineaciones planetarias. Según los textos, esos sacrificios no eran aleatorios, eran necesarios para mantener un equilibrio, o peor aún, para alimentar algo. Padre, dijo David con un hilo de voz, hay menciones de los guardianes, entidades que habitan en las profundidades, que exigen sangre a cambio de favores. Me negué a creerlo al principio. ¿Cómo podía coexistir una creencia tan oscura con la presencia de Dios en ese lugar? Pero las pruebas estaban ahí. La piedra no mentía, y el altar sobre el que yo consagraba el cuerpo de Cristo estaba alineado exactamente con el centro del antiguo templo. Durante días no pude dormir. Cada noche era un desfile de imágenes de sangre y sombras. Soñaba con cánticos que no comprendía, con figuras humanoides grabadas en las rocas que parecían observarme. Empecé a perder peso. Mi fe se agrietaba como los muros antiguos de la iglesia. Me preguntaba si las oraciones que había elevado por 37 años habían sido escuchadas por el Dios en el que creía, o por algo más. Algo que se alimentaba de nuestras palabras, nuestras emociones, nuestra devoción,
¿Era eso posible? ¿Había una teología más antigua, más perversa, que aún subsistía en las sombras de nuestra liturgia cristiana? A finales de junio, David me pidió que trajera los registros parroquiales más antiguos que conservaba. Me pareció un pedido extraño, pero obedecí. Al compararlos con los grabados de la cámara, descubrió algo que me heló el alma en patrones. Nombres que coincidían, fechas que se alineaban con eclipses solares, registros de muertes trágicas durante ciertos ciclos, coincidencias. David no lo creía. Padre, me dijo con una seriedad glacial, estos textos describen una profecía. Hablan de los nuevos sacerdotes que continuarían, sin saberlo, los rituales antiguos. Y mencionan algo más, el despertar. Sentí un vértigo indescriptible, un despertar de que cuando el sacerdote cumpla 40 años de servicio, los guardianes reclamarán lo que es suyo. Concluyó David, no pude contener el temblor de mis manos. Cumpliría exactamente 40 años de servicio en diciembre de 2023, faltaban solo unos meses. Me quedé en silencio, con los ojos fijos en un punto invisible del despacho. Durante 4 décadas había creído servir a Dios, había guiado a mi pueblo, había bautizado, casado, consolado. Y si todo eso había sido parte de algo mucho más siniestro, y si mis manos no habían bendecido, sino alimentado, sentí náuseas, angustia, horror, y también una decisión creciendo en mi interior. Tenía que hacer algo. No podía permitir que la profecía se cumpliera. Decidí sellar las cámaras subterráneas. Fue una decisión tomada entre la desesperación y el miedo, pero también desde una conciencia brutal, si lo que David había descubierto era cierto. Entonces, cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia el horror a fingi normalidad. Reanudamos las misas en Santa Rita, y ante los fieles volví a ser el padre Abel de siempre, o guía o sereno, el consuelo constante. Pero por dentro era otra persona. Cada noche, cuando la casa parroquial quedaba en silencio, bajaba a la iglesia y permanecía horas frente al altar, rezando no solo a Dios, sino también a lo desconocido, suplicando que no despertara, que todo aquello fuera una equivocación, pero sabía que no lo era. Falsifiqué los informes, le dije al obispo que los hallazgos no tenían importancia. Convencí a David, a cambio de dinero, de silencio, de complicidad, para que no revelara nada a la Secretaría de Cultura. Esto va más allá de la ciencia, le dije una tarde. Tú lo sabes. Él asintió sin decir palabra. Ya no dormía bien. Sus ojos tenían esa mirada ausente de quienes han visto demasiado. El arquitecto Mendoza también aceptó guardar silencio, aunque con menos convicción. Sabían que si revelaban al mundo lo que habían encontrado, no solo se desataría el escándalo, podrían desatar algo mucho peor. Así que cerramos las cámaras con concreto reforzado, documentamos hallazgos menores y dejamos todo como si nunca hubiera sido tocado. En julio, la restauración fue concluida oficialmente. La comunidad volvió a reunirse en San Elías como si nada hubiera pasado. Las señoras regresaron con sus rebozos, los niños con sus sonrisas, los hombres con su respeto y sus sombreros en la mano. Nadie imaginaba que bajo sus pies dormía algo que no debía ser despertado. Nadie imaginaba que ese templo donde se rezaba con devoción era también una máscara, un disfraz construido sobre sangre, miedo y pactos olvidados. Yo celebraba misa cada día como un acto de resistencia. Mis palabras eran las mismas, pero mi alma temblaba. Ya no sabía a quién iban dirigidas mis oraciones. Ya no sabía si aún servía al Dios verdadero. Una madrugada me desperté empapado en sudor. Había soñado con los símbolos. Estaban grabados en las paredes de mi habitación, latiendo como si respiraran. En el sueño, una voz me decía: ya casi es tiempo. Me levanté temblando, caminé por el pasillo con el rosario entre los dedos y recé cada Ave María como un escudo. Mas o escudo era delgado. Sentía que las paredes murmuraban, que el altar me observaba, que el vino que consagraba se volvía más oscuro, que el pan se volvía más denso. Comencé a ver sombras en la iglesia vacía, escuchaba pasos cuando no había nadie, voces en lenguas que no conocía.
Me dije que eran alucinaciones, que era el estrés, el insomnio, la culpa, pero algo en mí sabía que no, que el proceso había comenzado. Consulté a un exorcista en secreto, le hablé de cierto caso hipotético para evitar levantar sospechas. Me escuchó en silencio. Al final me miró con una gravedad devastadora. Si esos rituales realmente existieron, y si aún se celebra misa en ese mismo punto, entonces el ritual no se ha interrumpido, solo ha cambiado de forma. Sentí que me asfixiaba. Quise gritar, quise huir, pero no podía. Había sido parte de esa liturgia durante casi 40 años. ¿Cómo escaparse ahora? ¿Cómo pedirle perdón a Dios por una culpa que ni siquiera sabía que estaba cometiendo? ¿Cómo deshacer siglos de oscuridad con unas cuantas oraciones? Doña Soledad, sin saber nada, notaba mi deterioro. «Usted ya no es el mismo, padre», me dijo una mañana, mientras me servía café con canela. «¿Qué le preocupa?» No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una mujer buena y sencilla que bajo sus pies, bajo nuestros rezos, había una maquinaria antigua, diseñada para alimentar a entidades que no comprendíamos? Solo le dije enjore por mí, doña Sole, y ella lo hizo en cada día, sin falta. A veces la veía en silencio, frente al altar, con sus ojos cerrados y sus manos apretando el rosario, y yo me preguntaba si esa fe limpia podría ser suficiente para contener lo que estaba creciendo ahí abajo. El tiempo seguía avanzando. Septiembre llegó con sus cielos nublados y sus lluvias tenues. Faltaban apenas 3 meses para diciembre, para el cumplimiento de los 40 años, para la fecha marcada en la profecía. Yo ya no dormía más de 2 horas por noche. Comencé a escribir este testimonio, primero en un cuaderno, luego en la máquina de escribir antigua que aún conservaba en el despacho. Cada palabra que escribía era una exhalación del alma. No sabía si alguien leería esto. No sabía si aún había algo que pudiera hacerse. Pero al menos alguien debía saber la verdad. Porque si algo ocurría, si yo desaparecía, si algo salía del suelo de San Elías, alguien debía entender por qué. Durante las primeras semanas de septiembre comencé a enviar copias de mi testimonio. No confiaba en los canales oficiales. Preparé sobres con mis cartas escritas a máquina, acompañadas de algunas fotografías de los símbolos y registros que había podido conservar en secreto. Los envié a periódicos, universidades, investigadores de lo oculto, incluso a emisoras de radio comunitarias. Algunos me responderían, pensé. Tal vez me tacharían de loco, de viejo delirante, pero si uno solo prestaba atención, bastaría. No lo hacía por mí. Lo hacía porque si la profecía era cierta, alguien tenía que estar listo cuando la tierra comenzara a temblar. Una noche, mientras revisaba viejas homilías guardadas en una caja de cartón, encontré algo que me hizo detener la respiración. Era un fragmento de sermón de 1997, escrito de mi puño y letra. En él relataba cómo, durante una misa de bodas, sentí una presencia intensa justo al consagrar el vino. Recordaba esa boda vagamente, una ceremonia hermosa, emotiva, pero no esa sensación que había descrito, porque la había olvidado. En el margen del papel había escrito el altar. Vibró, sentí que el frío me recorría la columna. ¿Desde cuándo estaba sintiendo esas cosas y las había enterrado bajo la rutina? ¿Cuántas veces mi cuerpo me había advertido lo que mi mente no quería aceptar? Al día siguiente, bajé solo a la iglesia, muy temprano, antes de que llegaran los primeros fieles. Me arrodillé frente al altar. Lo observé como si fuera la primera vez. Esa piedra, ese suelo, ese punto exacto. Toqué el mármol con la palma abierta. Y entonces lo sentí en un pulso, como un latido tenue, profundo, inconfundible. Me retiré sobresaltado. No podía ser. Volví a tocar, nada me. Levanté temblando, retrocedí unos pasos y miré hacia la cúpula. Los ángeles pintados me devolvían la mirada con una dulzura que ya no me consolaba. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cuánto habíamos alimentado? Sin saberlo. ¿Y qué ocurriría cuando estuviera saciado? David me llamó esa misma tarde. A su voz era distinta. Más grave, a más rota. Padre, ya no puedo más. Estoy teniendo pesadillas, no puedo dormir. A veces me despierto gritando. Veo cosas en los espejos. Oigo voces en mi casa y le
pedí que viniera a verme. Nos sentamos en la sacristía como dos hombres derrotados por una verdad que nos sobrepasaba. Me contó que algunos símbolos parecían tener un efecto hipnótico, que había empezado a estudiar las placas de piedra con más detalle y que una de ellas en particular había comenzado a cambiar, como si los grabados se reordenaran. Le dije que detuviera todo, que quemara lo que fuera necesario. No sé si eso los detendrá, me respondió, pero es lo único que puedo hacer en esa noche. Soñé con una figura, no tenía rostro, solo una silueta inmensa, negra, con brazos extendidos. Se alzaba en medio de la iglesia, tocando el techo con la cabeza. Las bancas flotaban a su alrededor, el altar ardía con llamas negras. Y yo, de pie frente a ella, no podía moverme. No podía hablar. Solo sentía un peso terrible en el pecho. Me desperté gritando. Doña Soledad entró corriendo. Padre, ¿está bien? No. Respondí, solo lloré como un niño, como un hombre que ha visto demasiado. Esa fue la primera vez que comprendí que si algo despertaba bajo San Elías, no sería solo un suceso arqueológico. Sería un cataclismo espiritual. A la mañana siguiente, cancelé la misa por primera vez en 40 años. No abrí las puertas del templo. Me encerré en el despacho con los registros más antiguos. Volví a repasar nombres, fechas, coincidencias, cada ciclo, cada muerte trágica, cada enfermedad extraña que había azotado el pueblo parecía corresponder con alguna alineación astronómica. No eran simples desastres. Eran ofrendos, accidentes cuidadosamente orquestados por un poder que actuaba desde las sombras, desde las piedras, desde la sangre. Y yo, durante casi 4 décadas, había sido el canal involuntario de esa energía. No sabía cuánto más podría soportar. El cuerpo me dolía, la mente se agotaba. Pero había algo peor a mí. Fe empezaba a resquebrajarse. No en Dios, no en Cristo, sino en la institución, en la seguridad con que nos enseñaban a discernir el bien del mal. Y si los límites no eran tan claros, y si el mal podía esconderse bajo formas sagradas, camuflado en rituales, en arquitectura, en silencio, me pregunté si otros sacerdotes habían vivido algo similar, si en otros pueblos olvidados también dormían esas entidades. Si yo no era el primero, ni el último, el pensamiento me dejó helado, porque si era así, lo que estaba por venir no era un castigo local, era el comienzo de algo mucho más grande. Las semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día me levantaba con el peso del tiempo sobre mis hombros, como si cada hora me acercara a un abismo del que no habría retorno. Seguía celebrando misa, seguía confesando, seguía escuchando a las ancianas contar sus historias de nietos y cosechas. Pero ya no era el mismo. Me convertí en una sombra de mí mismo. Lo que antes era comunión, ahora era duda. Lo que antes era certeza, ahora era tormento. A veces, al elevar la hostia, durante la consagración, sentía que algo en la profundidad del altar se movía levemente, como si respondiera. Mis manos temblaban, no solo por la edad, sino por el horror de esa posible reciprocidad. Un día, mientras celebraba misa a las 6 de la mañana, vi a Doña Refugio, sentada en la primera banca como siempre, con su rosario desgastado entre los dedos. Su devoción era tan pura que dolía. En su rostro había una paz que yo ya no conocía. Mientras ella cerraba los ojos en oración, tuve una revelación aterradora. Y si su fe, su energía, su alma estaban siendo usadas para alimentar aquello que yacía debajo del templo, y si la comunión no era un vínculo con Cristo, sino una puerta, un canal para energías que jamás deberían haber sido despertadas, la idea me revolvió el estómago. Terminé la misa como pude y me encerré en la sacristía, con la cabeza entre las manos. David volvió a visitarme a finales de octubre. Traía el rostro pálido, las ojeras profundas, la voz quebrada. Me mostró algo que terminó de destruir cualquier resquicio de esperanza que aún albergaba. Padre, encontramos otra cámara, aún más profunda que la anterior. Le pedí que se explicara. Es una biblioteca, una especie de archivo ritual, con losas de piedra llenas de símbolos. Nuestros especialistas han logrado traducir partes de algunos textos. Me entregó una carpeta con transcripciones. Los textos hablaban de pactos,
de favores concedidos, de portales, pero lo más terrible eran las descripciones. De las entidades no eran dioses, no eran demonios. Eran antiguos más allá del tiempo y exigían sangre. Los textos no se referían solo al pasado, incluían predicciones, ciclos, advertencias. Una de las losas describía con precisión los ritos del nuevo clero, aquellos que continuarían los sacrificios sin saberlo. Hablaban de la misa como un ritual de transformación de energía, de la Eucaristía como un canal de alimentación. Y lo peor, mencionaban por nombre el altar de San Elías como uno de los puntos de convergencia. No era simbólico, era específico. El lugar donde había consagrado durante 37 años era exactamente el centro de un antiguo sistema de poder. No era un templo encima de otro. Era un mismo ritual con rostros distintos. Y yo había sido su instrumento. No pude seguir leyendo. Me arrodillé en el piso del despacho y lloré como no había llorado en toda mi vida. No por mí en comunidad, por cada niño que había bautizado, por cada anciano que había despedido en su lecho de muerta, por cada mujer que había entregado su alma en oración, confiando en que su fe era luz. Me sentí sucio, indigno, traicionado por el pasado, por la historia, por la iglesia y al mismo tiempo culpable. Porque durante 37 años no vi las señales. No quise verlas, preferí creer en una paz que no era tal, en una armonía que era solo fachada, en una misión que tal vez nunca fue divina, pero no podía rendirme, no podía simplemente desaparecer en la desesperación. Si había sido engañado, al menos ahora tenía la verdad. Y con la verdad venía la responsabilidad. Decidí volver a las cámaras selladas. David me acompañó. Entramos por la noche sin que nadie lo supiera. Bajo la luz tenue de nuestras linternas, volvimos a ver los símbolos. Me atreví a tocarlos. Sentí un frío que me recorrió el alma. Pero también sentí algo más, como si las piedras reconocieran mi presencia, como si me aceptaran, como si me esperaran. En ese instante entendí que el verdadero despertar no sería solo físico, sería espiritual. Y comenzaría conmigo. En los días siguientes sentí que el pueblo cambiaba. La gente se enfermaba sin razón aparente. 2 niños desaparecieron por unas horas y los encontraron llorando detrás del altar sin saber cómo habían llegado allí. Doña Carmen, la directora del coro, comenzó a tener episodios de trance durante los cánticos. Es el Espíritu Santo, decían algunos. Pero yo sabía que no era eso. El ambiente se había vuelto denso, como si algo respirara con nosotros desde las paredes, desde el suelo. Intenté advertir al obispo una vez más. Le envié otra carta, más detallada. Su respuesta fue cortante. No se deje llevar por supersticiones, padre. Siga con su labor pastoral. Cerré el sobre con rabia y lágrimas. Estaba solo, pero debía seguir. Aunque fuera el último en resistir. El mes de noviembre llegó con un aire distinto. Más frío, más denso. Las misas seguían. La vida del pueblo seguía, pero debajo de todo, algo había cambiado. Comenzaron a tener pesadillas. Padres y madres venían a mí buscando consuelo. Padre, mi hijo se despierta gritando. Dice que hay un hombre sin cara en la iglesia. Yo asentía, les daba agua bendita, les pedía rezar el rosario en familia. Pero por dentro, cada uno de esos relatos era una confirmación de lo que ya temía. Lo que estaba enterrado ya no dormía, se movía, se manifestaba, y no solo yo lo percibía. Toda la comunidad comenzaba a sentir sus efectos, aunque no pudieran nombrarlos. Comencé a notar patrones. En los funerales, los cuerpos parecían más frágiles, más consumidos. En los bautizos, los bebés lloraban sin consuelo al acercarse al altar. Una tarde, mientras celebraba una misa de difuntos, una paloma que solía posarse en una de las torres cayó muerta al pie del púlpito. El silencio fue absoluto. Todos lo vieron y nadie dijo nada. Pero esa noche, San Miguel no durmió. El aire parecía inmóvil, espeso, como antes de una tormenta que no se atreve a caer. Yo tampoco dormí. Pasé la noche escribiendo, orando, intentando buscar alguna salida que no implicara huir. Porque si yo huía, ¿quién quedaría para protegerlos? David me llamó una última vez. Su voz era apenas un susurro al otro lado del teléfono. Me dijo que no podía más,
que se iría del país, que había tenido una visión en sueños, una figura saliendo del suelo, rodeada de luz oscura, devorando todo a su paso. No se quede ahí. Padre, me rogó, no espere al final. Le agradecí su valentía, su ayuda, su humanidad. Y colgué. Sabía que ya no volvería a saber de él. Supe que, de algún modo, él también había sido marcado, que esos símbolos que estudiamos no eran solo lenguaje antiguo, sino mecanismos de contacto, puertas abiertas al llamados al día siguiente. Decidí hablar con doña Soledad. Ella lo había intuido todo desde el principio. Le conté parte de la verdad, lo suficiente para que entendiera que algo terrible podía suceder. Doña Sole, necesito pedirle un favor. Si hago mi pasado, si desaparezco, si el pueblo cambia, busque estas cartas. Están en mi escritorio. Envíelas a Naga, lo que no pude hacer yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me hizo preguntas. Me miró como una madre que comprende lo que no se dice. ¿Está usted listo para lo que venga?, me preguntó. No supe qué responderle, pero le tomé la mano, y supe que, pase lo que pase, no estaría del todo solo. Comencé a celebrar misas con más devoción que nunca. Cada palabra, cada oración, cada gesto era un acto de resistencia. Hablaba a Dios como quien grita a través de un abismo, pedía por protección, por luz, por una señal, y sin embargo, cada vez que tocaba el altar, sentía que una parte de mí era absorbida, como si algo se alimentara de mi fe, como si cada Eucaristía fuera una transacción. Yo entregaba devoción y algo allá abajo recibía poder. Era un intercambio sagrado o profanado. Ya no podía estar seguro de que lo único que sabía era que la fecha se acercaba a diciembre, en 40 años, el despertar. Una noche caminé hasta la iglesia en silencio. Llevaba en el bolsillo una pequeña cruz de madera que había pertenecido a mi madre. Me senté solo en la penumbra. Las velas del altar apenas iluminaban el templo. Me arrodillé y recé, no por mí, sino por el pueblo, por cada alma inocente que había confiado en mí, por cada niño que aún dormía tranquilo, por cada anciana que creía con el corazón limpio. Les pedí perdón. Le pedí a Dios, si aún estaba conmigo, que no permitiera que la oscuridad tomara lo que no le pertenece. Fue entonces cuando escuché el primer crujido bajo mis pies, tan suave y lento, como si algo comenzara a moverse en lo profundo de la tierra. Esa madrugada escribí la versión final de mi testimonio, la más completa, la más cruda. Incluí todo en fechas, nombres, fotos, registros. La verdad, sin adornos, preparé los sobres, los sellé y los guardé. Al terminar, me quedé mirando el crucifijo sobre mi cama. Le dije en voz baja: Señor, si todo esto fue una prueba, estoy listo. Pero, si fue una trampa, te suplico, sálvalos a ellos. A mí no, pero a ellos sí. El silencio fue mi única respuesta, pero sentí algo en el pecho. No esperanza, no paz, sino una determinación que nunca antes había sentido. No podía detener el despertar, pero podía enfrentar el final con los ojos abiertos. Los primeros días de diciembre llegaron envueltos en un frío que no era del clima. Era otro tipo de calor, uno que se metía en los huesos, que se filtraba por las paredes de la iglesia y se quedaba suspendido en el aire como una advertencia muda. El aniversario de mis 40 años de servicio se acercaba con una exactitud casi ceremonial. Yo seguía celebrando misa cada mañana, pero ya no era el mismo sacerdote. Mi voz temblaba, mi corazón latía con miedo. Cada palabra que pronunciaba era un susurro al borde del abismo, y cada mirada de mis feligreses era un recordatorio de que ellos no sabían en qué confiaban en mí, y que yo, aunque luchaba, había sido pieza clave en una maquinaria que alimentaba el mal. Durante una de esas misas, mientras se elevaba la hostia consagrada, una grieta mínima apareció en la base del altar. Nadie más lo notó, pero yo sí. Era una fisura perfecta, como si el mármol hubiera comenzado a rendirse. Me congelé por un instante. Todo en mí gritaba que huyera, pero seguí, con la frente cubierta de sudor y los labios resecos. Terminé la misa en silencio, sin dar la bendición final. Los fieles se fueron confundidos. Yo me arrodillé frente al altar y lloré. No
por debilidad, sino por impotencia, porque sentía que nada de lo que hiciera podría detener lo que ya había comenzado. Doña Soledad me esperó en la casa parroquial con café y pan. No dijo nada, solo me miró. En esa noche no dormí. Me senté frente al escritorio y volví a leer el testimonio. Cada palabra me pesaba como un pecado. Había contado la verdad, pero contarla no la deshacía. Había dado aviso, pero eso no era protección. Me quedé así, inmóvil, hasta que el cielo comenzó a aclararse. A las 6. No, punto. Caminé hacia la iglesia y abrí las puertas como lo había hecho durante casi 4 décadas. Pero ese día el aire dentro del templo estaba distinto, más denso, más cargado, como si ya no fuera solo un espacio sagrado, sino el umbral entre dos realidades. El 5 de diciembre ocurrió algo que terminó de romper el velo de la normalidad. Durante la misa de la tarde, un niño, José Manuel, de apenas 5 años, comenzó a gritar justo cuando pasaba frente al altar. «¡Quema, mamá! ¡Ese lugar! ¡Quema!». Su madre intentó calmarlo, pero el niño se retorcía como si algo invisible lo hubiera tocado. Lo sacaron corriendo y yo suspendí la celebración. Algunos pensaron que era un ataque de nervios, pero yo sabía, los niños ven cosas que los adultos ya no pueden ver. José Manuel había sentido la verdad, que bajo ese altar no había solo piedra, sino fuego. No un fuego físico, sino espiritual. Un fuego antiguo, oscuro, que estaba despertando. Esa misma noche decidí hacer algo que jamás creí. Bajé solo a la cámara subterránea. Lo hice por una entrada oculta que yo mismo había mandado a sellar y luego reabrí con mis propias manos. Llevaba una linterna, un crucifijo y una Biblia. Bajé los escalones con el corazón en la garganta. El aire era más frío que nunca, más espeso. Al llegar al centro de la cámara me detuve frente al altar de obsidiana. Estaba cubierto de polvo, pero el brillo aún persistía. Me arrodillé. No para adorar, mas para enfrentar. Le falei a la oscuridad. Sé que estás ahí, sé lo que seis. Pero no tienes poder sobre ellos. No más. Y sentí algo, una presión en el pecho, un empuje invisible que casi me derriba, pero no retrocedí. Me quedé allí horas, rezando en voz alta, invocando el nombre de Cristo una y otra vez. No hubo respuesta, ni temblores, ni gritos, solo ese silencio espeso, insoportable, pero yo sabía que me escuchaban, que la presencia estaba ahí, contenida, irritada, hambrienta. Al amanecer, salí de la cámara tambaleándome, con los labios partidos y los ojos rojos. No sabía si había ganado algo, o si solo había despertado aún más la ira de aquello que reposaba debajo del altar. Pero al menos había dado testimonio, había dicho en voz alta que sabía, y eso, en medio de un pacto construido sobre siglos de silencio, era ya un acto de guerra. Volví a la sacristía y quemé algunas copias del testimonio, dejando solo las necesarias. Quería evitar que cayeran en manos equivocadas, porque había comprendido algo. No bastaba con saber. Saber sin entender podía destruirte. La verdad sin preparación podía corromper incluso al más puro. Y yo ya no sabía si estaba preparado, me sentía contaminado, como si la cercanía con ese altar me hubiera cambiado para siempre. Como si cada día más parte de mí perteneciera menos al mundo de la luz. Pero aún tenía una misión. Ipsilum intrahus. El 13 de diciembre se acercaba el día exacto en que cumpliría los 40 años. Sabía que debía mantenerme firme, porque cuando llegara ese día no sabía que vendría, mas vendría. Anau del 10 de diciembre me desperté con un presentimiento tan denso que apenas podía respirar. Algo había cambiado durante la noche. El aire estaba más pesado. Las paredes de la casa parroquial crujían sin razón. Me vestí lentamente, sin prisa, como si cada movimiento fuera una despedida silenciosa de una rutina que había acompañado mi vida durante 4 décadas. Caminé hasta la iglesia como todos los días, pero al cruzar el umbral sentí una presión invisible sobre los hombros. De las velas se habían apagado solas. El altar parecía más oscuro, más lejano. Me arrodillé, como siempre, pero ya no me sentía escuchado, como si mi voz se perdiera en un pozo sin fondo. Durante esa misa, algo sucedió que nunca olvidaré. Al pronunciar las palabras de consagración, un sonido gutural emergió del suelo apenas usadaval, pero suficiente
para helar la sangre. Fue un murmullo, o tal vez un eco. Nadie más lo oyó, o al menos nadie lo comentó, pero yo sí y lo reconocí. Era una respuesta, el altar me respondía. O, mejor dicho, lo que había debajo. Continué con la ceremonia como si nada. Repartí la comunión andí, la bendición final, pero cada paso, cada gesto era automático, vacío, como si mi cuerpo actuara por sí solo, mientras mi alma se escondía en algún rincón intentando protegerse. Después de la misa, doña Carmen me detuvo afuera. Padre, soñé con usted. Estaba usted vestido de blanco, pero no era misa. Era como si lo llamaran desde el suelo a ni usted. Usted sí dejaba caer, no supe qué responder. Le agradecí con un gesto y me alejé. Ese mismo día comencé a ver manchas oscuras en las paredes del altar. Al principio pensé que era humedad, pero tenían formas en círculos, líneas, símbolos. Llamé a un restaurador local que vino al día siguiente. Al observarlas se puso pálido. Padre, esto no es pintura, ni humedad. Esto parece que está saliendo desde dentro de la piedra. No dije nada, no podía, lo confirmé en silencio. A los símbolos estaban emergiendo. Desde el interior, el 1 de diciembre, cuando ya todos dormían, regresé a la cámara. Esta vez bajé con una intención distinta. No quería rezar, quería entender. Me arrodillé frente al altar de obsidiana y coloqué mis manos sobre él, cerré los ojos. El silencio era absoluto, pero dentro de mí comenzaron a fluir imágenes. No eran recuerdos, eran visiones, sacrificios, procesiones antiguas, rostros pintados con ceniza y sangre, figuras que no eran humanas. Vi las construcciones subterráneas siendo alzadas piedra por piedra por hombres que cantaban en lenguas olvidadas. Vi a sacerdotes derramando sangre con una precisión ritual y al final vi el rostro de un niño con los ojos completamente negros, sonriendo desde la penumbra. Abrí los ojos de golpe, jadeando. Había algo más que historia allí abajo. Era memoria viva. Pasé esa noche escribiendo todo lo que vi. No podía dormir cada vez que cerraba los ojos. Volví al altar, a los símbolos, a la sonrisa del niño de ojos negros. ¡Augía! Siguiente, fui al cementerio del pueblo, visité cada tumba. Leí cada nombre, me detuve en una lápida muy antigua, sin fecha legible, con una cruz tallada que no era cristiana. Me arrodillé. Perdóname, dije. No sabía a quién hablaba exactamente, pero lo decía con el alma. Por primera vez entendí que estaba atrapado en una historia que venía desde siglos atrás, donde yo no era protagonista ni salvador. Solo era un eslabón más. Y aún así, algo en mí seguía luchando por cortar esa cadena. La noche del 12 de diciembre dormí por primera vez en semanas. Un sueño profundo, pero no tranquilo. Soñé que la tierra se abría en dos, justo frente al altar, que del interior salía una figura envuelta en humo, sin rostro, pero con voz, sacerdote del nuevo pacto. El ciclo se ha cumplido. La sangre ha sido entregada. El despertar es ahora. Me desperté gritando. El reloj marcaba las 3:33. Salí corriendo hacia la iglesia. Las puertas estaban abiertas. Nadie más estaba allí, pero Leo Autá. Autá estaba cubierto de símbolos incandescentes, como si ardieran desde dentro. Me ajoyilé, lloré, grité, pero nada respondía. Nada excepto el silencio, el mismo silencio de los abismos. Al amanecer, llamé a doña Soledad. Le entregué las cartas. Pase lo que pase, prométame que hará llegar esto a donde le dije. Ella no preguntó, solo asintió, con lágrimas en los ojos. Esa misma tarde me senté en el último banco del templo vacío. Observé todo, cada retablo, cada imagen, cada grieta, todo. Había amado a Anne, todo lo que había defendido. Y comprendí que ya no era mi iglesia, que ya no me pertenecía, que quizás nunca lo hizo. El ciclo estaba por cerrarse y yo sería testigo del final. El 13 de diciembre de 2023 amaneció con un cielo completamente cubierto. No llovía, pero el aire estaba saturado de humedad,
como si la atmósfera misma contuviera la respiración. Me desperté antes del alba, como siempre, pero no recé mis oraciones matutinas, solo me senté en la orilla de la cama, con las manos temblando sobre las rodillas de Nera, el día exactamente 40 años desde mi llegada a San Elías. Todo lo que había leído, todo lo que había sentido, todo lo que los registros decían, apuntaba a ese momento, y sin embargo ahí estaba yo, viejo, solo, débil, pero decidido a enfrentar lo que viniera, no como sacerdote, no como Mashiach, sino como testigo. Entré a la iglesia en silencio. Las puertas ya no crujían. El interior estaba completamente oscuro, aunque aún no había salido el sol. Encendí las velas del altar una por una. No había misa programada ese día. Les dije a los fieles que era un día privado de retiro. Nadie vino, estaba solo, como debía estar. Me arrodillé frente al altar, coloqué mis manos sobre él y recité las palabras de la consagración. No había pan, no había vino, solo la intención, y eso bastaba. Sentí un temblor sutil bajo mis pies. Las losas del suelo vibraban como un corazón latiendo. Una grieta se abrió silenciosamente en el centro del altar. Giela emanó un aire helado, seco, denso. Algo había despertado. Las paredes comenzaron a resumar humedad. Los retablos crujían como si algo dentro de ellos tratara de liberarse. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La iglesia entera quedó envuelta en una oscuridad espesa, que no era simple ausencia de luz, era presencia de otra cosa. Me quedé de pie frente al altar, con el crucifijo en alto. No pronuncié palabras. Ya no había necesidad. La presencia que se levantaba de las profundidades sabía quién era yo. Sabía por qué estaba allí. Y sabía que no huiría. Entonces la voz resonó no con sonido sino dentro de mi mente. Sacerdote, tú has sostenido el pacto. Tú has alimentado a los guardianes. Tú eres el umbral. Me arrodilló, no en adoración, sino en resistencia. No lo hice consciente. Susurré, no sabíamos, pero la voz respondió con una verdad que me heló el alma. Saber, no era necesario, solo fean, y tú tuviste fe. Esa fue la ofrenda. Sentí que el aire me fallaba, que mis pensamientos se deshacían, que una parte de mí comenzaba a desprenderse, a desintegrarse lentamente, como si esa cosa, ese ente me absorbiera desde dentro. Me aferré al crucifijo con toda mi fuerza. Grité con el alma, Cristo está aquí, este lugar te pertenece a ti, Señor. Y entonces algo se rompió. Un rugido seco se oyó en las entrañas del templo y luego silencio. Me desmayé a no sé por cuánto tiempo. Al despertar, la iglesia estaba iluminada por la luz del amanecer. Las grietas habían desaparecido, las losas estaban intactas, las velas encendidas. Todo parecía como antes, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía o algo había sido contenido, o pospuesto tal vez solo observado. Me levanté con dificultad, crucé el templo vacío y me senté una vez más en el último banco. Lloré en silencio, no de miedo sino de impotencia, de haber estado tan cerca de algo que no debía existir y seguir vivo para recordarlo. Pasaron los días, a nadie notó nada extraño. El pueblo siguió con su ritmo, los mercados, las misas, las bodas, los bautizos. Solo doña Soledad me miraba con esa mirada que sabe, que intuye, que acompaña sin palabras. En enero presenté mi renuncia al obispo. Dije que mi salud ya no me permitía seguir, no me cuestionó, solo me bendijo y me agradeció por los años de servicio. Me fui de San Miguel de los Remedios sin mirar atrás. La comunidad me despidió con lágrimas, con abrazos, con cantos, pero yo dejaba algo atrás que nadie más podía entender. Algo que, estoy seguro, sigue allí endormido, esperando. Hoy vivo en una pequeña casa al pie de un cerro, rodeado de silencio, de incienso, de libros viejos. Tengo 75 años y escribo esta historia no para buscar fama ni perdón, sino porque pues alguien debe saber la verdad, porque cuando llegue el próximo ciclo habrá otro sacerdote, otra comunidad, otro altar, y tal vez esta vez no haya resistencia. Tal vez, esta vez,
el despertar sea completo. Eu cumpri com mi dever não com a igreja, mas com a humanidade, porque bajo la fe más pura a veces se esconde la oscuridad más antigua. Y solo quien ha tocado el abismo puede decirlo en voz alta, que Dios nos perdone a todos y que nos proteja de lo que aún habita en lo profundo.